Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y a todas. Soy Manuel Gómez Campos, profesor del área de traducción e interpretación de la Universidad de Córdoba, y hoy voy a presentar mi comunicación Literatura femenina africana, francófona, contemporánea de Benín, recepción literaria y traducción. Sin más dilación, comenzamos. Bueno, en primer lugar, os presento mi índice, será el siguiente. En primer lugar, hablaremos de la literatura femenina africana francófona de Benín. En segundo lugar, de las autoras francófonas beninesas más representativas, por supuesto contemporáneas. En tercer lugar, sobre la recepción literaria y traducción de esta literatura. Y terminamos con una serie de propuestas y conclusiones sobre la literatura de este país. Bueno, pues comenzamos. De acuerdo con Ouanou, la littérature béninoise des langues françaises est essentiellement un produit de la colonisation car elle a été à sa naissance une littérature des convats et les demeures. Como podéis ver, al final, la literatura femenina africana francófona de Benin se conoce, ¿no?, como la literatura de, como lo define, ¿no? Ouanou, una literatura de combate, ¿no? Una literatura que ha sido un producto de la colonización o une littérature de contestation, ¿no? Contestación, como lo utiliza Díaz Narbona, es decir, una literatura de lucha, ¿no? Como casi siempre ha tomado ese lugar la literatura femenina africana francófona, ya que bueno, se encuentra en una situación donde tiene que sublevarse, ¿no?, frente a esa colonización que ha durado pues bastantes años, ¿no? y que ha supuesto la suplantación de la identidad, la suplantación de la cultura de este país. Continuamos en este caso con las autoras francófonas beninesas más representativas. Como podéis ver, clasificamos cuatro autoras que son las más representativas a día de hoy en Benín. En primer lugar, Agnès Arbotón, bastante conocida en España, hablaremos ahora de ella. Giselle Outonji, en tercer lugar, Hortense Mayaba, Adelaide Fassinou Albada, Bárbara Akplogan y, en último lugar, Eufrasie Onkonu Calmon. Vamos a analizar un poco la recepción de esta literatura en España, es decir, la traducción de esta literatura al español, y vamos a ver de qué forma ha llegado a nuestro país, de qué forma se conoce a día de hoy, en vistas de visibilizar esta literatura y, por supuesto, también con el objetivo de no solo darle una voz, sino también ver el estado de la cuestión, conocer esta literatura y conocer de qué forma llega a nuestro país. Así que bueno, comenzamos con Agnès Botón. Os presentamos la tabla que hemos realizado. En primer lugar, presentamos a la izquierda las obras publicadas y a la derecha las obras traducidas. Como pueden ver, Agnès Botón se caracteriza por su publicación en numerosos idiomas, en español, en catalán y en el idioma gun, ¿vale? En el idioma, en este caso, de Benín. Y decía que es bastante conocida en España porque Agnès Arbotón se mudó a España, ¿no?, a estudiar filología hispánica. Y en ese caso ha sido por este motivo que ella pues, es una de las autoras más conocidas desde el punto de vista de la literatura hispanoafricana, puesto que bueno, pues ha publicado una gran variedad, cerca de 6 obras en español. También ha realizado obras en catalán sobre la cocina africana, la cuina africana o Contes de Reudemont en 1995, y se ha especializado sobre todo en la literatura oral, como podéis ver, las canciones de poblado y del exilio, donde propone una serie de cuentos en gun y una traducción en español, ¿no?, donde la autora pone de manifiesto la dificultad que existe, ¿no?, de traducir de una lengua que principalmente es oral a una lengua escrita, en el caso del español, ¿no? Y podemos ver algunas de las traducciones que llaman la atención que, bueno, a la pregunta, ¿no?, sobre si estas traducciones se lleva a cabo por una traductora o un traductor diferente a la autora, pues la respuesta es no, sino que Agnès Botón ha sido la misma traductora, ¿no?, de estas publicaciones, lo ha hecho en catalán, África desde el Fogons, y más allá, ¿no?, la obra que publicó en español, ¿no?, sobre la cocina del mundo, ¿no?, y la cocina africana, comparada con la cocina catalana. Continuamos en ese caso con la autora Giselle Ontonji, que nació en 1954. Como ven, la autora Giselle Ontonji se caracteriza por sus diferentes estilos, ¿no? Vemos que publica novela, una novela
bastante interesante, Un citronnelle dans la neige, en 1986, que supone una novela que denuncia, ¿no? Es la primera mujer, fue pionera en ese caso, la primera mujer que denuncia el racismo que sufrió en Francia cuando pues, en los años 80 se fue a estudiar a París, ¿no? Esto lo hacen muchos autores, sobre todo en los inicios de la negritude, eh, sobre todo autores de la Martinica, ¿no? De la Martinique, pero sí que es verdad que es la primera autora que, desde nuestro punto de vista, la primera mujer que denuncia el racismo que vivió ella misma en París. También publica relatos cortos, una novela en colaboración con más autoras y una serie de artículos y crónicas periodísticas donde, bueno, es lo más, lo último, ¿no? Las últimas cosas que ha publicado. Como ven, no existen obras traducidas al español de Giselle Ontonji. Bueno, continuamos con Hortense Mayaba. Hortense Mayaba ha publicado tres novelas, en este caso que podemos ver a la izquierda, y se ha especializado sobre todo en una gran cantidad de libros para niños y adolescentes, ¿no? De forma que que ha estado publicando durante 15 años, desde su publicación Molí Port de Pêche en 2002 hasta Étrange Témoin en 2017. La autora pues, manifiesta su gusto, ¿no? Pues bueno, pues, por los niños, por los adolescentes, por escribir, ¿no? Este tipo de literatura. Y así lo ha hecho durante 15 años. Y bueno, su última publicación en 2020 con Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, una obra, en este caso, más religiosa, ¿no? Como pueden ver, segundo autor en este caso que no consta con ninguna traducción en español. Continuamos con el caso de Adelaide Fassinou Alakbeda, que en este caso, bueno, tiene una característica muy similar a como comentábamos a Giselle Ontonji. En este caso ella pues publica una gran variedad de obras, ¿no? Publica novelas, ha estado publicando de 2000 a 2011 una gran cantidad de novelas, ¿no? En total 6 novelas. Cuenta con un relato corto, cuenta con una novela en colaboración, con un libro para niños y con una colección de poemas. Vemos que eh, sobre todo hay varias autoras, ¿no? Por ahora lo que hemos comentado, que se caracterizan por estilos muy variados, ¿no? Lo cual es muy interesante, ¿no? Para la lectura, ¿no? Y abarca sobre todo a gran parte, ¿no? A gran parte de la sociedad, ¿no? A muchos públicos, desde los más pequeños hasta los más grandes. Como pueden ver, tampoco consta ninguna traducción al español, pese a ser una de las autoras que más ha publicado, ¿no? Junto a Hortense Mayaba. Continuamos en ese caso con nuestra penúltima autora contemporánea, que es Bárbara Akplogan, una autora que no ha publicado demasiadas obras, que es bastante reciente, por así decirlo, en el siglo XXI, principio del siglo XXI, con esa publicación Le Mot d'Amour en 2003 y una segunda publicación, Un amour sans lendemain en 2008. Como ven, al final su temática principal es el amor, ¿no? Una novela principalmente romántica, ¿no? Y tampoco cuenta con ninguna obra traducida al español. Por lo tanto, vean la situación en la que se encuentra ahora mismo la literatura beninesa. Y continuamos con nuestra última autora beninesa contemporánea que destacamos, eh, que destaca por su obra Emma ou la rage de vivre, en 2010. Nació en 1952 y Eufrasie pues tampoco cuenta con ninguna traducción al español y ha sido la obra que nos conste su última obra, ¿no? En este caso que haya publicado su última novela. Como pueden ver, a fin de cuentas, todas las autoras que hemos analizado no cuentan con ninguna traducción, por lo tanto la recepción literaria es muy escasa, únicamente con una autora, en este caso beninesa, Agnès Arpotón, que cuenta con diferentes traducciones, en este caso por su propia cuenta, ¿no? Realizadas por ella misma. En cuanto a la recepción literaria de esta literatura, destacamos que muchas autoras en numerosos entrevistas bueno, de alguna forma en algún blog o incluso pues eso, en sus propias obras intentan manifestar lo que nosotros consideramos que son tres aspectos que
no benefician de ninguna forma la recepción literaria de este país y sobre todo la traducción de esta literatura al español o a cualquier idioma, ¿no? En primer lugar, observamos que estas autoras observan que hay un nivel de lectura muy bajo dentro de los benineses, que hay una ausencia de editoriales muy importante que dificulta también esa recepción literaria, esa visibilidad en el mundo hispanohablante y una falta de interés por publicar en Benín. Vamos a analizar un poco estos tres apartados. En primer lugar, vemos que, por ejemplo, el profesor Cuautzotti cita a Gisela Ontonji, una de las autoras, esa primera escritora beninesa, esa pionera. Indica que ni los benineses ni los africanos leen y por tanto se pregunta qué interés tiene publicar en Benín. Una de las citas que hace es que al final les africains, surtout les béninois, ne lisent pas, alors pourquoi écrire des romans qui me resteront après sur les bras, ¿no? Una pregunta que se hace al final una de las pioneras de la literatura beninesa, Gisela Ontonji, donde realmente, bueno, en esa reflexión, ¿no? Si los benineses no van a leerme, ¿para qué voy a esforzarme en publicar en mi propio país? Denota realmente una falta de lectura por parte de la población en este caso, que sin lugar a dudas tiene sin duda una relación, ¿no? con la cantidad de francófonos que también hay en Benín. En segundo lugar, otra de las causas que afecta realmente a la recepción de esa literatura es la ausencia de editoriales, que también, por ejemplo, Ouanou lo presencia y lo denuncia en su obra Littérature béninoise de langue française, publicado en 1984, donde explica, ¿no?, que al final una de las complicaciones para publicar en este país son la ausencia de verdaderas editoriales, ya que los estudios literarios se centran únicamente en hablar de temas que los autores utilizan en sus obras y no de las técnicas de escritura. Es decir, para este autor en su estudio recalca que en los estudios literarios, en la universidad, no se debería únicamente hablar de autores, sino que se debería explicar realmente cuáles son las técnicas de escritura, cuáles son los verdaderos estilos que hay que llevar a cabo, ¿no?, para crear una verdadera escritura y no simplemente estudiar desde el punto de vista teórico cuáles son los autores. Este hecho, desde su punto de vista, pues mejoraría y quizás pues daría lugar a nuevas editoriales, ¿no? El hecho de formar ayudaría a crear pues una escuela, ¿no? Una serie de editoriales que aportaría y que no obligasen a las autoras a tener que publicar en otros países como lo han tenido que hacer algunas de las autoras que explicamos y que os aportamos en nuestro estudio. Y por último lugar, existe una falta de interés por publicar en Benín. Lo vemos clarísimo de la mano de dos autoras como Hortense Mayaba, que en 2011 pues, decía que les œuvres littéraires ne sont pas promues au Bénin, les auteurs connus se font publier en Europe. Vemos claramente cómo el hecho de publicar en su propio país no es realmente algo del que pueden estar orgullosas, sino que realmente es algo que no se sienten para nada orgullosas y que a todo costo pues intentan publicar en Europa porque al final es la única forma de darse a conocer, ¿no? Y también de alguna forma también lo denuncia, ¿no?, esa falta de interés, pues, lo denuncia Gisèle Ontonji, donde dice que j'écris lorsque je reçois des commandes d'Europe des clients qui apprécient mon style et mon talent. Y vemos claramente cómo no solo hay una falta de interés, sino que de la parte de esta autora, Ontonji, considera que no se aprecia realmente el estilo y el talento que hay dentro del país, ¿no?, en Benín. Bueno, pues para terminamos con algunas propuestas y conclusiones. De nuestro punto de vista, la joven literatura beninesa cuenta con muy pocas traducciones, como hemos podido ver, y desde el punto de vista, desde como hemos visto en este caso estas traducciones, la única traducción que se ha llevado a cabo, ¿no?, esa única recepción literaria en español que se ha llevado a cabo ha sido la de Agnès Botton y ha sido realizada por ella misma, ¿no? De forma que valoramos que la traducción la haya hecho ella, pero sí que es verdad que vemos que todavía hay una recepción casi inexistente, ¿no?, en el caso de la literatura beninesa, de forma que el lector hispanohablante pues hay una barrera lingüística, ¿no?, que no puede conocerla, no puede saber, no puede de alguna forma interesarle y acercarse a ella, ¿no? Por ello de alguna forma queremos visibilizar, ¿no?, este tipo de literatura a través de nuestro estudio. Así su repercusión es prácticamente inexistente dentro del país, puesto que toma más importancia en el extranjero, es decir, tampoco hay una repercusión importante dentro de Benín,
por lo tanto, pues ocasiona dificultades, ¿no? En este caso, para estas autoras que tienen que salir fuera y por lo tanto tienen dificultades también, no solo una barrera lingüística, sino una barrera editorial. Desde nuestro punto de vista, como conclusiones, consideramos que hay que fomentar la lectura dentro del sistema educativo y quizás tener en cuenta la propuesta de UANU, enseñar más técnicas de escritura, enseñar cómo pues bueno, pues podemos desarrollar nuestra creatividad a través del boli, ¿no? Y empezar a escribir y empezar a mejorar diferentes técnicas que nos ayudarán a tener pues, quizás más editoriales en un futuro. Por lo tanto, indicamos la idea de crear y ayudar a estas nuevas editoriales que empiezan a publicar. Y por último, consideramos que es interesante quizás organizar talleres, conferencias o festivales en torno a la cultura, lo cual crearía una red de cultura que ayudaría quizás a estas autoras a sentirse más representadas dentro del país y a no tener que verse obligadas, ¿no? A no tener esta barrera lingüística editorial y también dentro de su propio país que sin duda alguna dificulta, ¿no? Que puedan publicar y que puedan pues, salir más allá de sus fronteras, ¿no? Sin más dilación, muchas gracias por vuestra atención y nos vemos pronto.